Hola amigos, bienvenidos nuevamente, mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateW, bienvenidos a la información. Bueno amigos, hay muchas noticias muy importantes que exponer referentes a estos conflictos, especialmente en Medio Oriente. Como yo les he dicho y les vuelvo a reiterar en los diferentes videos de su servidor Osvaldo Quiñones, yo siempre les he dicho que precisamente que esta guerra en contra del terrorismo, no es otra cosa, o esta guerra en el mismo Ucrania, no es otra cosa, más que la desesperación del gobierno de los Estados Unidos por tratar de realizar o de llevar o desestabilizar todas y cada una de las regiones cercanas a los países independientes. Pero en Siria se está librando una guerra secreta, una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Algo que a mí en lo personal, sí, de cierta manera, digamos que me preocupa por esta razón. Es una guerra secreta, no es una guerra en contra del terrorismo. No por parte de Estados Unidos, por supuesto que sí de Rusia, pero no de Estados Unidos. De Estados Unidos era solamente una estrategia más para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Imponer un gobierno puppet o un gobierno que esté de acuerdo con la política de Estados Unidos o que sepa obedecer la política de los Estados Unidos para luego de Siria ir en contra de Irán, sin importar el tiempo que tomara. Estabilizar Siria con un gobierno que esté de acuerdo con la política de Estados Unidos y de ahí lanzar o buscar nuevos grupos terroristas apoyando a sunis o shias que estén en contra del gobierno de Irán, al mismo Saudi Arabia y a otro tipo de terroristas de todo el Medio Oriente y de alrededor del mundo para hacer exactamente lo que hicieron en Siria y de ahí tratar de desestabilizar Irán y volver a poner un gobierno títere, un gobierno puppet que esté a favor o que sepa obedecer las políticas de Estados Unidos, las que a Estados Unidos le conviene, aunque esto traiga destrucción y muerte a los ciudadanos, porque la democracia de Estados Unidos es simple y sencillamente el poder, y si este poder requiere el sacrificio de millones de personas o de millones de vidas humanas, eso no es lo importante es el poder. Para Estados Unidos la democracia es una fantasía, el poder es lo que busca. Pero miren, en esta guerra secreta, desde este pasado 30 de septiembre, el último día de septiembre, Rusia inició los ataques aéreos en contra de los grupos terroristas que operan en Siria. Y hasta estos momentos, en solo 4 días de bombardeos, ha hecho estragos en este grupo terrorista islámico de Irak. Algo que no ha podido hacer supuestamente Estados Unidos, que supuestamente tiene cerca de 2 años luchando o lanzando ataques en contra de este supuesto grupo terrorista y la coalición internacional, tales como, digamos, Canadá, Australia, digamos Francia, Inglaterra, Turquía, Saudi Arabia, Qatar y todos los países que de una u otra manera se llaman la coalición internacional. Total, que entre todos estos países, lanzando diferentes ataques en contra de este supuesto grupo terrorista, nunca lograron ningún objetivo, sino todo lo contrario. Este grupo terrorista islámico de Irak seguía creciendo. Ahora, con la llegada de Rusia a solo 4 días, ha hecho estragos en su infraestructura y ahora ha destruido los centros de entrenamiento de este grupo terrorista islámico de Irak. Ha destruido algunos de los centros o algunas de las bases donde crean armas y donde fabrican bombas que utilizan en los diferentes territorios. Y curiosamente, en solo 4 días. Y esto es precisamente lo que Estados Unidos más teme. Que ahora, con la llegada del señor Vladimir Putin, el nuevo líder mundial, como lo nombran la mayoría de los políticos alrededor del mundo, el nuevo líder, el líder real del mundo, no solamente Putin, sino el mismo Rusia, ahora Estados Unidos está preocupado y ya ha iniciado una guerra propagandística con sus medios de comunicación corporativos, como yo les nombro, las prostitutas y empty suits, para tratar de demonizar al gobierno de Vladimir Putin o al gobierno de Rusia, o estos ataques en contra de su grupo terrorista islámico de Irak. Y precisamente, entre algunas de estas noticias más importantes, es que Estados Unidos está pagando a algunas organizaciones internacionales, inclusive, como los Cascos Blancos, para crear escenarios ficticios dentro del territorio de Siria, justo antes o después de que, digamos, el gobierno o el ejército de Rusia lanza algunos ataques militares o algunos ataques aéreos en contra de posiciones del grupo terrorista islámico de Irak, para crear escenarios ficticios de que está destruyendo la infraestructura o que simple y sencillamente está matando civiles, lo cual es una farsa. Por eso lo dice en diferentes medios de comunicación de Rusia y de otras naciones, así también, bueno, de otras naciones, que no deben de prestar atención a lo que diga el Pentágono. O simple y sencillamente no deben prestar atención, y cuando digo Pentágono, es que no deben prestar atención ni al Pentágono, ni a los medios de comunicación corporativos de Estados Unidos, que de una u otra manera ya no funcionan como medios
de comunicación o como medios de información. Simple y sencillamente funcionan como medios de propaganda para únicamente crear o exponer las noticias que son convenientes para la política actual de los Estados Unidos, pero que de una o de otra manera están totalmente, digamos, encubiertas, o que de una u otra manera solo van a exponer las noticias convenientes para el gobierno, pero que nunca van a exponer las noticias reales, lo que realmente está sucediendo y que de una u otra manera perjudica a la política de los Estados Unidos. Esos cascos blancos están actuando de una manera muy activa dentro del territorio de Siria para tratar de demonizar los ataques por parte del señor Vladimir Putin o del ejército de Siria y del mismo Rusia. Eso es lo que está sucediendo en este momento, pero lo más importante es que el señor Tayyip Erdogan, otro títere que ha utilizado su territorio, ha prestado su territorio para que ahí se le dé entrenamiento por parte de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ha estado utilizando su territorio para entrenar a los grupos terroristas. Y ahora él mismo se pregunta que cuál es el objetivo o qué va a conseguir Vladimir Putin con esta intervención en Siria. Es muy simple. El problema es para Turquía, porque ahora que el grupo terrorista islámico Irak, o ahora que sus afiliados están empezando a huir, a dejar las armas, a integrarse a la sociedad, y los que no, los que realmente son terroristas y que tienen capacidad de hacer daño a alguna otra nación, pueden huir a su propio territorio, y que tarde o temprano, debido a que ya no pueden entrar a Siria, porque esto ya no va a suceder, los que salgan ya no van a poder entrar a Siria, porque Rusia va a crear un sistema de defensa que va a ser casi invulnerable digamos, al territorio de Siria. Por lo tanto, estos grupos terroristas tendrán que operar en otra región. Y cuidado, señor Tayyip Erdogan, usted que ha sido uno de los más puppets, el más idiota y el más tonto de todos los gobernantes que están en el Medio Oriente junto con Saudi Arabia, porque tarde o temprano esos terroristas podrían ser parte de los grupos terroristas que usted tendrá que estar luchando dentro de su propio territorio. Esa es una realidad que el mismo Tayyip Erdogan sabe y que ahora le preocupa. Por eso ahora Tayyip Erdogan, así también junto con el señor, o digamos Saudi Arabia, el gobierno de Saudi Arabia y el de Qatar, preparan una contraofensiva en contra del mismo Rusia, ¿ok? Para detener a Rusia en estos ataques en contra, claro, de sus aliados, de los grupos terroristas que operan en Siria, no en favor, o digamos como ellos, o como Estados Unidos, el mismo Turquía o Saudi Arabia quieren hacerlo mirar al mundo, que son los grupos moderados. No existen grupos moderados. Esa es la peor de todas las farsas. No pueden decir que hay un asesino bueno y un asesino malo. No pueden decir que hay un ratero bueno y un ratero malo. Eso es una farsa, porque las leyes castigan tanto al que roba un banco como al que se roba digamos, un juguete o un dulce o un pan para comer, así sea pobre o al otro sea rico. De cualquier manera, las leyes actúan para ambos lados y los dos pagan las mismas consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entonces del gobierno de Estados Unidos y los gobiernos del Medio Oriente que apoyan a los terroristas? Decir que hay grupos moderados como cuáles, si ambos son asesinos, ambos matan y ambos hacen exactamente lo mismo. Por lo tanto, no existen grupos moderados, simple y sencillamente son terroristas. Este es el nombre que quieren darles precisamente para justificar esta estúpida y absurda idea de estarlos apoyando financieramente, estarles dando entrenamiento y obviamente estarles financiando todas y cada una de sus fechorías. Eso es lo que está sucediendo con Estados Unidos. Pero realmente el mismo Qatar, Saudi Arabia y Turquía, como les digo, ahora buscan una contraofensiva en contra de Rusia. La pregunta es, Saudi Arabia está en serios problemas. Está empezando a perder dinero. Está empezando a retirar dinero porque le está costando demasiado dinero precisamente seguir esta lucha en Yemen. Una lucha que no va a ganar a menos de que sea de una manera política. De lo contrario, Saudi Arabia está destinado a irse a la bancarrota únicamente si continúa estos ataques en contra de Yemen. ¿Okay? Está destinado a su fracaso y está destinado a continuar con esta lucha, a tener una guerra dentro de su propio territorio, lo mismo que Qatar. Y ahora, si realmente, digamos, los gobiernos de Turquía, Saudi Arabia y Qatar quieren realizar o lanzar un ataque en contra de Siria, estando Rusia de por medio, prácticamente esto podría convertirse en un infierno. Y desafortunadamente para Saudi Arabia, o para el mismo Turquía, o para el mismo Qatar, ir en contra de Rusia con la tecnología que está mostrando hasta estos momentos, con la efectividad que está mostrando hasta estos momentos, sería para ellos el desastre y su destrucción. Por eso yo les digo a muchos, hay que pensar dos veces antes de continuar
amenazando o continuar con esta guerra estúpida y ridícula de propaganda que no tiene ni sentido ni bases, porque la gente inteligente, la gente que sigue los diferentes medios corporativos, los diferentes medios independientes como su canal Gate sabe perfectamente que realmente todo esto es una farsa y que todo lo que dicen los medios de comunicación corporativos es una farsa, porque Estados Unidos tiene más de 4 años, más de 12 años, 13 años en el Medio Oriente, que ha logrado absolutamente nada. Ha sido un total fracaso. Y desafortunadamente, el miedo de los Estados Unidos, es el siguiente. Ellos saben perfectamente que con este centro de comunicaciones de Siria, Irak, Irán y Rusia, el que ha sido creado por el mismo Irak, y del cual no fue enterado o no fue informado el gobierno de los Estados Unidos, ellos saben que con esto prácticamente estos 4 países ya son parte de la alianza rusa, ¿ok? Irak, Irán, Siria y el mismo Rusia. Estos países ya son parte de una alianza. O sea, Estados Unidos está perdiendo a los mismos territorios que antes tenía controlados. Afganistán, ahí tenemos 12 años, 13 años de guerra en contra del Talibán. Y en estos momentos el Talibán lanza un ataque ataques muy fuertes en contra de la Organización del Atlántico Norte, del mismo ejército de Afganistán, y está empezando a tomar posición y a posesionarse de muchas regiones del mismo Afganistán. ¿Qué ha hecho Estados Unidos en 13 años? Prácticamente nada. Estados Unidos es un total fracaso. ¿Okay? Y el peor temor de los Estados Unidos es que precisamente con este fracaso por parte de la política exterior de los Estados Unidos, y sabe perfectamente que si Rusia continúa con esta efectividad, en ese territorio o en los territorios, Irak en estos momentos también le pide, ya hoy es oficial precisamente, el gobierno de Irak le pide al gobierno de Rusia que también les ayude a lanzar o que utilice sus aviones para lanzar ataques en contra del grupo terrorista islámico de Irak, en el mismo Irak. ¿Okay? O sea, Rusia va a empezar a incrementar su influencia alrededor del Medio Oriente. Y este es el peor temor de los Estados Unidos. Porque si miran la efectividad otras naciones de Rusia para detener las invasiones por parte de Estados Unidos, así también como de los grupos terroristas que son apoyados y financiados por Europa y los Estados Unidos, prácticamente Rusia seguirá extendiendo su poder de influencia. Y obviamente su poder económico y su poder militar. Algo que aterroriza a los Estados Unidos y a Europa. Y esto viene, desafortunadamente, puede que venga realmente un conflicto entre Irán, el mismo Saudi Arabia, que en estos momentos están las tensiones muy grandes también entre estas dos naciones, así también como puede que por alguna estupidez el gobierno de Saudi Arabia, que se ha vuelto totalmente loco desde la muerte de su príncipe y que ahora con el nuevo príncipe, que no es otra cosa más que un inepto, un sediento de sangre, únicamente está empezando a destruir a la misma Saudi Arabia. Pero son capaces de lanzar o cometer el error de tratar de atacar un avión o una posición de Rusia, y esto sería prácticamente envolver a más naciones en este conflicto. Lo mismo que Qatar, o lo mismo que el mismo señor Tayyip Erdogan, que es otro para mí, uno de los más ineptos e incompetentes y el más estúpido de todos los gobiernos en Medio Oriente, que nada tenía que ver precisamente con esta guerra, pero que se ha ido involucrando todo por presión de Europa y de los Estados Unidos, y que tarde o temprano las consecuencias para su nación se van a empezar a mirar. Como les dije yo, con los grupos terroristas que pueden empezar a huir a su territorio y iniciar ahí otra guerrilla, iniciar ahí la desestabilización, ya sea porque no sean pagados por Estados Unidos, sino porque simple y sencillamente es su naturaleza. Y desafortunadamente el señor Tayyip Erdogan se va a ver cada vez más, o su país se va a ver cada vez más desestabilizado. Pero bueno, ¿qué importa si es hoy o si es mañana? Ya que Tayyip Erdogan o Turquía forma parte de los países en la lista de los Estados Unidos que tarde o temprano iban a ser desestabilizados. Simple y sencillamente se adelantan el tiempo. Es todo, nada más, desafortunadamente. Pero de todo lo que siga pasando en cuanto a este conflicto sirio, yo seguiré informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.